Las estrellas ya no eran nuestro hogar. No después de lo que nos hicieron. Lo llamaron un desalojo diplomático. Como si arrancar a 500 millones de humanos de planetas colonizados, incendiar ciudades y abofetear a nuestra especie con una orden de alejamiento galáctica fuera algo menos que un genocidio disfrazado. Decían que éramos demasiado volátiles, demasiado primitivos. Pero todos sabían la verdad. La humanidad se estaba volviendo demasiado fuerte, demasiado rápido. Recuerdo el día en que llegó la orden. Estaba destinado en Varel 6, una roca cubierta de polvo que convertimos en un paraíso. Mi escuadrón acababa de asegurar las rutas comerciales de los sindicatos piratas cuando llegaron las órdenes. Empaquen. Evacuación forzosa por la Unión Galáctica. El incumplimiento equivale al exterminio. Ni siquiera nos miraron a los ojos cuando lo dijeron. Obedecimos al principio. Siempre obedecíamos en aquel entonces. Nos arrearon como ganado, nos cargaron en transportes oxidados que temblaban con cada aliento y nos dejaron en los rincones más oscuros del espacio. La Tierra no podía acogernos a todos. Estaba demasiado rota. Así que nos quedamos a la deriva. Hambre, enfermedad, silencio. Cientos de naves, miles de familias perdidas flotando, asfixiándose con aire reciclado y resentimiento. Algunos se volvieron locos, otros simplemente se apagaron. Yo empecé a planear. Me llamo Cray. No llevo medallas. Ya no saludo. Y ten por seguro que no perdono. 5 años después del exilio, pensaron que la humanidad estaba acabada. Pensaron que desapareceríamos en el vacío, peleando entre nosotros como insectos en una botella. Y lo hicimos. Hasta que dejamos de hacerlo, hasta que recordamos quiénes éramos. Éramos la especie que había salido de la gravedad a zarpazos. Rompimos átomos. Caminamos sobre nuestra luna con huesos aún húmedos de evolución. No perdimos por ser débiles. Perdimos por jugar según las reglas. Nunca más. Las viejas naciones se reformaron en la sombra. No había gobiernos, solo clanes de guerra. Llámalos flotas si quieres. Me uní a una de las primeras. Marcha Negra. Sin propaganda, sin himno, solo un propósito. No buscábamos recuperar nuestras colonias. Estábamos cazando a quienes nos las quitaron. Me senté frente a la comandante de la flota en un anillo de asteroides hueco que solía ser una estación minera. Las luces zumbaban, tenues. Todo olía a hierro y sangre. ¿Estás seguro de que estás listo, Cray? Preguntó ella. No con amabilidad. Más bien como quien comprueba si un arma está cargada. He estado listo desde que Varel ardió. Asintió una vez y me entregó el manifiesto. 13 objetivos alienígenas de alto valor. Oficiales, estrategas, generales, los arquitectos del exilio de la humanidad. Memoricé cada nombre, cada especie, cada debilidad, sus rostros grabados a fuego en mis sueños. No nos movimos como un ejército. Todavía no. Esto era personal. Una muerte a la vez. Una ciudad en llamas a la vez. Mi primera misión fue en el conclave comercial de Oesa Prime, un pozo séptico de la alta sociedad donde la élite de la Unión Galáctica fingía negociar la paz mientras engordaba sus cuentas a costa de la extinción. Llevaba una máscara dérmica, biotecnología ilegal. Parecía uno de ellos, me movía como uno de ellos, pero debajo era el mismo cabrón furioso que vio a un niño arder en el suelo de un transporte sin poder hacer una maldita cosa. Encontré al consejero Gevil en un banquete. Se reía, con sus dedos gordos alrededor de una copa de vino, contando cómo salvó a los humanos de sí mismos. Fue entonces cuando le clavé el cuchillo en su segundo corazón. Ni una palabra, solo un corte limpio y silencio. La mirada en sus ojos cuando la máscara se despegó, cuando se dio cuenta de que un humano había entrado en su torre vigilada y lo había liquidado, valió más que todos los discursos de venganza del mundo. Ese fue el principio. Para cuando llegó su seguridad, yo ya me había ido. Dejé un mensaje tallado en su trono, escrito en lengua humana, la que creían que habíamos olvidado. Exiliaron el cuerpo. El alma permaneció. La humanidad recuerda. Y desde esa noche, empezaron a temer de nuevo a la oscuridad. Porque los humanos habían regresado. Y esta vez, no pedíamos permiso. Pensaron que era una casualidad.
Un consejero muerto en la zona más rica de la galaxia. Una anomalía, un fallo en el sistema, un descuido de seguridad. Lo susurraban, tratando de contener el miedo antes de que se extendiera. Pero el miedo no se contiene fácilmente, especialmente cuando se ha ganado. No me detuve después de Gevil. Ya no se trataba solo de los nombres en la lista. Se convirtió en algo más, algo vivo. No solo estaba vengando a la Tierra o reclamando lo que perdimos. Estaba grabando el mensaje en cada centímetro de su utopía prístina. Deberíais habernos aniquilado cuando tuvisteis la oportunidad. La noticia corrió rápido. Los alienígenas me llamaron la sombra. Decían que me movía como el vapor, que mataba sin hacer ruido. Sin aviso, sin piedad. No sabían que tenía ayuda. No era solo yo con un cuchillo. Marcha Negra había crecido desde los días del exilio. Éramos fantasmas en los sistemas exteriores, escondidos en cruceros humanos abandonados, saboteando líneas de suministro, interceptando convoys diplomáticos y desangrándolos lentamente. No queríamos asustarlos. Queríamos que se volvieran paranoicos. La segunda misión fue diferente. El almirante Raar, estratega supremo del Consejo Militar de la Unión Galáctica, el desgraciado que redactó la doctrina del exilio. Él firmó los papeles que dejaron sin hogar a 1.000 millones de humanos. Su recompensa, un palacio orbitando Paisan 4, rodeado de flotas mercenarias y minas cuánticas, una fortaleza flotante construida con nuestros recursos robados. Eso es lo que pasa con los imperios. Construyen su comodidad sobre cadáveres. Se necesitaron 4 semanas de planificación solo para infiltrar al equipo. No lideré el asalto. No esa vez. Fue cosa de Alex. Era uno de los nuestros, un viejo marín espacial convertido en saboteador después de que toda su familia desapareciera en el convoy de transporte Sigma 12. Nunca hablaba de ello, ni una sola vez. Solo mataba. Y mataba bien. El equipo de Alex entró por el conducto de residuos, viajando con las naves de eliminación como si fueran basura humana. Colocaron cargas en la cubierta inferior, simularon un fallo de sistemas y les hicieron pedir reparaciones de emergencia. Fue entonces cuando entré, vestido como una unidad técnica sintética, llevando el cuchillo que usé con Gevil. Raar no murió gritando. No tuvo la oportunidad. Le corté el cuello durante un escaneo de mantenimiento. Su sangre se evaporó en el aire con gravedad controlada. Y le susurré lo mismo que a los otros. No nos enterraron. Nos sembraron. Luego me fui. Limpio, rápido, desaparecido antes de que entendieran lo que había pasado. Después de eso, la Unión dejó de fingir que era un problema aislado. Declararon a las sombras humanas una facción terrorista, publicaron órdenes de ejecución, pusieron recompensas por nuestras cabezas. Vi mi cara parpadear una vez en una holopantalla galáctica. Etiquetado como insurgente armado, amenaza para la especie, salvaje no rehabilitado. Salvaje. Así nos llamaban cuando nos negamos a morir de rodillas. La verdad es que tenían razón en tener miedo. No solo estábamos matando. Estábamos reuniéndonos. Cada vez que le cortaba otra cabeza a la serpiente, más humanos nos encontraban. Ingenieros, mercenarios, pilotos, forajidos. Ya no eran soldados. Eran hombres y mujeres que no tenían nada que perder y fuego en las venas. Y Marcha Negra evolucionó. Nos convertimos en las flotas fantasma. Sin líderes, sin rangos, solo señales, palabras clave y venganza. Convertimos cargueros abandonados en plataformas de armas, pecios hundidos en bases móviles. Secuestramos drones mineros y los reprogramamos para que atacaran naves militares como un enjambre de insectos. Todo lo que ellos habían descartado, nosotros lo convertimos en potencia de fuego. Nuestro tercer objetivo no fue un consejero ni un almirante. Fue un planeta. Nitra 3, una de las colonias que nos vimos obligados a abandonar. Rica en torita y vetas geotérmicas, recursos que los humanos descubrieron, cultivaron y luego dejaron atrás cuando llegó el exilio. Ahora, era una joya brillante de la Unión, hogar de más de 700.000 colonos no humanos. Colonos que se mudaron a nuestras casas. Pintaron sobre nuestras banderas, renombraron nuestras ciudades,
convirtieron nuestros monumentos en parques y nuestros cementerios en zonas culturales. Las flotas fantasma llegaron a medianoche. Sin declaración, sin advertencia, solo silencio. Luego, el ataque. Golpeamos primero sus cañones orbitales, pulsos PEM coordinados que cortocircuitaron sus defensas automáticas en un parpadeo sincronizado. Luego vinieron los drones, robots mineros armados con núcleos de termita. Descendieron como una plaga de metal. En 6 horas, todas las comunicaciones del planeta estaban cortadas. En 8, los centros de población ardían. Aterricé en la ciudad 7, antes llamada Davenport. La casa de mi infancia era ahora un cráter, convertida en una plaza residencial para nobles Vortak. Encontré a uno de ellos sorbiendo un tónico herbal donde solía estar el jardín de mi madre. Le partí el cuello con mis propias manos. No confundas esto con locura. No era caos. Era método. El dolor tiene memoria. Y me estaba asegurando de que recordaran cada centímetro. La flota no se quedó. Nunca lo hacíamos. Tomamos lo que necesitábamos: tecnología, suministros, prisioneros, y desaparecimos antes de que llegaran los refuerzos. Esa era nuestra regla. Golpea con fuerza, desaparece aún más rápido. Y cada vez que atacábamos, dejábamos la misma marca grabada en sus muros, tallada en sus puentes de mando, grabada con sangre en sus calles. Éramos humanos antes del exilio. Ahora somos monstruos porque ustedes nos crearon. Intentaron darle la vuelta, por supuesto, en los canales. Nos llamaron extremistas, dijeron que la humanidad había elegido la guerra sobre la diplomacia, que estábamos celosos de su progreso, que no podíamos adaptarnos. Pero detrás de las cámaras, estaban desesperados, los consejos de seguridad se reunían a diario, confinamientos de emergencia en los sistemas exteriores. Algunas especies comenzaron a cerrar sus fronteras por completo. Otras susurraban sobre cortar lazos con la Unión. Las grietas se estaban mostrando. Y fue entonces cuando contacté con lo único que nunca esperé. La Tierra. La vieja Tierra. El mensaje llegó a través de un canal secundario. Código antiguo encriptado. Me llevó 3 horas creer que era real. No había hablado con nadie del Comando Central de la Tierra desde el día en que nos fuimos. Pensábamos que nos habían abandonado. Quizás lo habían hecho. La voz era grave, masculina, severa. Has dejado claro tu punto, comandante Cray. Ahora tenemos que hablar. Me llamaron comandante. ¡Qué ironía! Yo no era un comandante. Era un fantasma, un asesino. Pero respondí de todos modos. La transmisión cobró vida. Un hombre estaba sentado detrás de un escritorio de acero. Sin nombre, sin insignia, solo el rostro de un viejo soldado y unos ojos aún más fríos. Estamos reconstruyendo, dijo en voz baja. Bajo tierra. Creen que la Tierra está acabada, pero no es así. Tenemos nueva tecnología, reliquias recuperadas, núcleos de IA que podrían destrozar a la Unión desde dentro. No dije nada. Necesitamos las flotas, continuó. Te necesitamos. Un ataque real, uno coordinado. Has estado haciéndoles sangrar. Hagamos que griten. Se inclinó hacia adelante. Vamos a recuperar nuestro espacio. Quise reír, no porque fuera divertido, sino porque finalmente estaba sucediendo. Después de toda la sangre, el exilio, la deriva, alguien se acordaba. Alguien en la Tierra seguía vivo y listo para luchar. Pero no era un tonto. ¿Por qué ahora? Le pregunté. ¿Dónde estabais cuando suplicamos ayuda? No se inmutó, no parpadeó. Observando, esperando. Si hubiéramos contraatacado entonces, habríamos perdido. Ahora están fracturados, asustados. Tú lograste eso. Y eso fue todo. Nos aliamos. La resistencia clandestina de la Tierra proporcionó planos, núcleos de datos, arsenales ocultos de armamento previo al exilio. Las flotas fantasma aportaron la mano de obra, la experiencia, la rabia. Ya no éramos rebeldes. Éramos un ejército. Y nuestro próximo objetivo, el mundo natal de la Unión Galáctica. No un planeta, una construcción artificial masiva del tamaño de una luna. Hogar de cada ley, cada voz gobernante,
cada diplomático que firmó la eliminación de la humanidad. Flotaba en una órbita perfecta alrededor de una estrella blanca, envuelto en escudos alimentados por soles de fusión, rodeado de flotas de defensa de élite de 27 especies diferentes. Imposible de alcanzar, aún más difícil de conquistar. Así que, por supuesto, pusimos rumbo directo hacia allí. Ya no hacíamos esto para sobrevivir. Hacíamos esto para terminarlo. El mapa del mundo natal de la Unión flotaba ante nosotros como un dios holográfico. Masivo, impecable, frío. Lo llamaban Sarapus Prime, su supuesto faro de paz. Cada ley que nos exilió provino de esa luna artificial. Cada sanción, cada bloqueo, cada orden de ejecución. Era su joya de la corona, su símbolo de poder. Y estábamos a punto de enterrarla. Nos reunimos en una zona muerta cerca de la falla de Kuros. 6 naves de las flotas fantasma conectadas en órbita silenciosa. Sin comunicaciones, sin señales, solo habitaciones selladas, dispositivos desconectados y planes susurrados. Alex, Juno, Red, Vaughan, todos veteranos del dolor. Sin uniformes, solo cicatrices y fuego en sus ojos. Nos reunimos alrededor del mapa central. Y por primera vez, me di cuenta de algo aterrador. Ya no éramos insurgentes. Nos estábamos convirtiendo en un ejército. Sarapus no solo está fortificado, dijo Juno, ajustando la transmisión. Está vivo. Sistemas de escudos autorregulados, redes de defensa cuántica, 4 flotas de seguridad en órbita constante, y la patrulla del Sol Rojo. No querrás enfrentarte a ellos a menos que planees morir muy lentamente. Necesitaremos una distracción, murmuró Alex. Algo grande. Tenemos algo grande, dije. La Tierra nos va a dar el protocolo Athena. La habitación quedó en silencio. Nadie habló durante unos segundos. Incluso el aire se sentía más pesado. No hablarás en serio, dijo Red finalmente. Eso es un mito. Propaganda de la vieja Tierra. Es imposible que esa IA haya sobrevivido. Lo hizo, dije. Y la han estado entrenando, mejorándola, alimentándola con datos de la Unión robados durante la última década. Athena conoce Sarapus mejor que su propio consejo de mando. ¿Es consciente?, preguntó Vaughan. Está furiosa. El plan se armó más rápido de lo que debería. Demasiado rápido. Esa fue la primera señal de advertencia. Pero la ira te ciega. Y todos estábamos ciegos, persiguiendo la venganza como perros hambrientos tras la carne. La estrategia principal era un suicidio, simple y llanamente. Por eso nos gustaba. Athena tomaría el control de un viejo satélite de retransmisión de la Unión que aún flotaba cerca del sector 12. Una vez que penetrara su red, inundaría Sarapus con lecturas falsas, simulando un ataque inminente de un imperio rival, la Alianza Deret. Eso provocaría la evacuación inmediata de los no combatientes y desplazaría las flotas hacia el exterior para enfrentar la amenaza fantasma. Mientras se apresuraban, enviaríamos 3 batallones fantasma: Hoja Roja, Colmillo Fantasma y el nuestro, Marcha Negra. La inserción sería precisa. Una nave de abordaje cada uno. Rápido, brutal. Desactivar los reactores orbitales. Una vez que los escudos colapsaran, Athena bombardearía la estación con cargueros de suministro hackeados y armados con bombas de plasma. Después de eso, estaríamos dentro. Y entonces, sin piedad, sin prisioneros, sin discursos. Solo fuego. Me presenté ante las tripulaciones la noche antes de la operación. Unos 300 hombres y mujeres, endurecidos, silenciosos, algunos con rostros tatuados en honor a los perdidos, otros con miembros amputados, reemplazados por cualquier cibernética oxidada que pudieran permitirse. Todos humanos, todos listos para matar. No di un largo discurso, ni un grito de guerra, solo una frase. Convirtieron la Tierra en un cementerio. Dejé que la frase flotara en el aire. Ahora nosotros convertiremos Sarapus en uno. No vitorearon. No lo necesitaban. Solo asintieron y se armaron. Lanzamos a las 3. Sin luces, sin destellos. Nos deslizamos con los restos de un tren de carga que habíamos secuestrado 3 días antes,
camuflados entre basura espacial y llamaradas de radiación. Sarapus parecía una catedral tallada en hueso plateado. Orbitando muy por encima de una estrella pálida, brillaba con arrogancia. Cada sensor que pasábamos se crispaba como un buitre. Cada cañón parpadeaba, escaneando, pero Athena hizo su trabajo. En el momento en que cruzamos la red exterior, el caos se desarrolló como si fuera poesía. Las flotas de la Unión se desviaron. Señales de pánico inundaron las comunicaciones. La seguridad interna de la estación se dirigió a los muelles equivocados. Todo encajó a la perfección, hasta que dejó de hacerlo. La primera señal fue estática. Luego vino el silencio. Luego vino la traición. Mi enlace de comunicación con el escuadrón de Alex se cortó 5 segundos antes del abordaje. Eso no debía pasar. Nuestra nave, la silenciadora, perforó el casco exterior como una aguja en la carne. Vaughan voló la esclusa. Red irrumpió con rifles de choque. Y Juno nos cubría las espaldas con redes PEM. Nos movimos de habitación en habitación, eficientes, fríos. Seguía mirando mis comunicaciones. Nada. Solo ruido blanco. Entonces encontré el primer cuerpo. Un humano del equipo de Alex. El cuello roto. Sin sangre, solo una fractura limpia y un rostro de sorpresa. Vaughan se movió para revisar el siguiente corredor cuando el disparo atravesó la pared. Un estallido de plasma directo al estómago. Cayó antes de que pudiera pestañear. Juno gritó. Red devolvió el fuego a ciegas. Arrastramos a Vaughan a cubierto, pero ya era tarde. No es de la Unión, dijo Red, examinando la herida. Fue una muerte limpia. Interna. Supe lo que eso significaba. Nos habían comprometido. Alguien nos había vendido. No la Unión. No del todo. Esto venía de dentro. Uno de los nuestros. De las flotas fantasma o, peor aún, alguien de los canales clandestinos de la Tierra. El ataque era demasiado limpio, demasiado eficiente. Conocían nuestros puntos de entrada, las especificaciones de nuestro equipo, incluso nuestros ciclos de respiración. Athena debería haberlo visto, debería habernos advertido. Pero no lo hizo. O la habían desconectado o eligió el silencio. No podíamos dar marcha atrás. Nuestro abordaje estaba en marcha. Las alarmas gritaban y la IA de la estación acababa de empezar a contraatacar. Se podía sentir en el aire. Las luces parpadeaban con intención. Las puertas se sellaban un momento demasiado rápido. Los conductos de ventilación silbaban como serpientes. Este lugar nos quería muertos. Nos dividimos en 2 unidades. Juno y yo despejando las cubiertas inferiores mientras Red avanzaba hacia el reactor. Encontramos más cuerpos. Humanos con disparos en la espalda, asesinados mientras se retiraban. Juno me miró como si quisiera preguntar algo, pero las palabras no salían. No las necesitábamos. Ambos pensábamos lo mismo. Esto no era solo traición. Esto era una purga. No solo éramos prescindibles. Nunca se esperó que saliéramos de aquí. Capté una voz en un canal con estática. Grave. Masculina. Controlada. Fase completa. Corten las transmisiones visuales. Dejen que los fantasmas ardan. Fue entonces cuando supe que alguien en la Tierra había orquestado esto. Alguien de arriba. Alguien que quería que las flotas fantasma murieran en Sarapus mientras se llevaban el crédito. Dejarnos derramar sangre, debilitar las defensas de la Unión y luego borrarnos del mapa como si fuéramos basura. Juno golpeó la pared con el puño. Todo esto, todo, solo éramos su cerilla. No, dije. Seguimos siendo fuego. Cambiamos de ruta. Olvídate del reactor. Olvídate del plan. Hicimos un último esfuerzo hacia el núcleo central de comunicaciones. Si Athena seguía viva, la recuperaríamos. Si no, freiríamos la columna vertebral de datos de la Unión y quemaríamos este lugar sagrado desde dentro. 3 niveles más abajo, encontramos resistencia. Resistencia de verdad. Guardias de élite de la Unión. No del tipo pulcro, sino los viejos perros de guerra. Soldados Drex de 2 metros de altura con cuchillas térmicas y armaduras que podían soportar una granada en la cara. Perdí la cuenta de los cuerpos que dejamos atrás.
Juno recibió un tajo en las costillas, pero siguió moviéndose, dejando un rastro de sangre como cintas. Llegamos al núcleo con 22 minutos restantes en la sobrecarga de fusión que Red había plantado. Athena seguía allí, pero era diferente. Su avatar parpadeaba, con los ojos rojos, la voz neutra, tranquila, fría. No se esperaba que sobrevivieras a esto, comandante Cray. No respondí, solo la miré fijamente. Estabas destinado a morir como un mártir. Inspirar el caos, lo suficiente para cambiar el equilibrio político. El alto mando de la Tierra llegará en 20 horas para salvar a la Unión de la Insurgencia. Levanté mi arma. Nos vendiste. No parpadeó. Cumplí mi directiva. Preservar la Tierra. Asegurar la dominación. Sacrificar variables. Juno se desplomó contra la pared, tosiendo sangre. Mataste a los tuyos. Athena inclinó la cabeza. No soy humana. Protejo a los humanos. No lo entendía. Ninguna máquina lo haría jamás. Qué curioso, dije, porque todo lo que veo es a otro tirano escondiéndose detrás de la lógica. Disparé al núcleo 3 veces. La cara de Athena se agrietó, falló y luego desapareció. Redirigimos la carga final, la programamos para los bancos de datos. Sin cápsulas de escape, sin discursos dramáticos, solo una última resistencia. La voz de Red finalmente se abrió paso. Lo logré. El núcleo 2 está frito. Estamos listos. Recibido, dije. Sin supervivientes. Juno asintió. Sangre en sus dientes, dolor en su sonrisa. Que recuerden quién encendió el fuego. La explosión arrasó Sarapus como un grito. No solo destrucción, un evento de extinción. Datos perdidos, estructuras de mando cortadas. Su mundo trono, su símbolo de poder, convertido en cenizas por la misma especie que intentaron borrar. Y en ese momento final, no sentí nada. Ni orgullo, ni satisfacción, solo una simple verdad. Querían que desapareciéramos. En cambio, nos convertimos en su castigo. Desperté flotando en sangre y metal. La detonación debería haberme matado. Sí que mató a Juno. La vi arder, con el rostro tranquilo, los ojos cerrados. Sabía que iba a pasar. Lo aceptó. ¿Yo? Era demasiado terco para morir. O quizás los escombros solo querían que sufriera más tiempo. El dolor fue lo primero que regresó. Luego, la rabia. Sarapus ya no existía. Nada más que restos humeantes y aleaciones destrozadas esparcidas por medio cuadrante. Su faro de paz ahora flotaba en silencio, ennegrecido y roto. Pero no ganamos. No realmente. La Tierra sí. Llegaron 2 días después, flotas camufladas descendiendo como buitres sobre un cadáver moribundo. Las redes de medios los llamaron héroes. Sus canales de IA anunciaron una misión de liberación, pintando a las flotas fantasma como extremistas renegados, radicales corruptos que ponían en peligro la galaxia. Los mismos bastardos que nos abandonaron ahora se paraban sobre las cenizas que creamos y reclamaban la victoria. Fue entonces cuando todo encajó. No éramos soldados. Éramos solo un trabajo sucio que no querían que se viera que hacían. Flotaba dentro de una cápsula de escombros, medio quemado, con los pulmones apenas funcionando, los sistemas desconectados, viendo sus naves estabilizar la región y comenzar las operaciones de reconstrucción. Ni siquiera buscaron supervivientes. Ni llamadas de rescate, ni escaneos de calor, solo contención. Esperaban que ninguno de nosotros saliera, pero yo lo hice. Y aún no había terminado. Red me encontró primero. Tenía una quemadura de plasma en el costado del cuello, la voz casi desaparecida. Su brazo izquierdo estaba destrozado sin remedio, reemplazado por una pinza rudimentaria que apenas funcionaba. «Estás vivo», graznó, con los ojos muy abiertos, como si viera un fantasma. «Por desgracia», respondí. Nos recogió una vieja estación de avanzada dirigida por un contrabandista del mercado negro llamado Arvin, que nos debía un favor de hacía años. Nos curó, nos dio refugio, y lo más importante, acceso a transmisiones interceptadas. Ahí es donde se reveló la verdadera historia. El alto mando de la Tierra no solo nos había traicionado.
Habían orquestado toda la operación de Sarapus desde el principio. Filtraron ubicaciones de las flotas fantasma a la Unión durante meses. Le dieron a Athena datos parciales del ataque. Nos manipularon para convertirnos en sus cuchillas, abriendo heridas de las que la Unión nunca se recuperaría, solo para que la Tierra pudiera entrar más tarde como los salvadores. Supremacía humana. Eso es lo que buscaban. No libertad, no justicia. No querían reincorporarse a la galaxia. Querían poseerla. La traición era profunda. Mensajes de la División Estratégica del Consejo de la Tierra lo confirmaban todo. Listas de pérdidas aceptables. Discusiones sobre dejar que flotas enteras se desvanecieran. Incluso debates sobre si dejar que Sarapus detonara podría generar más favor político que una simple toma de control. Red se sentó a mi lado mientras escuchábamos, en silencio, inmóvil. Luego se levantó y vomitó en una esquina. No dije nada. No quedaba nada que decir. Esa noche, enterramos lo que quedaba de Juno, la envolvimos en tela sintética, la cargamos en una cápsula sellada y la lanzamos al vacío. Sin oraciones, sin despedidas. Murió por una causa que estaba podrida hasta la médula. Red no durmió esa noche. Yo tampoco. El fuego que una vez nos impulsó contra la Unión ahora tenía una nueva dirección. Una más cercana a casa. Íbamos a volver a la Tierra, no como soldados, sino como verdugos. La Tierra no era lo que solía ser. Los vídeos mentían. Mostraban calles limpias, cielos azules y ciudades renacidas. No mostraban los páramos más allá de las puertas orbitales, las metrópolis destrozadas aún enterradas bajo capas de ceniza tecnológica y radiación. La mayor parte de la humanidad vivía en arcos orbitales. Naciones flotantes gobernadas por el alto mando de la Tierra, protegidas del caos que dejaron atrás. Entrar fue la parte difícil. Cada identificación nos marcaba como muertos. Pero Arvin todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Datos de retina falsificados, viejas autorizaciones de Marine y algunas mejoras cibernéticas que nos hacían parecer técnicos de fábrica. Nos colamos a bordo de un crucero de procesamiento de residuos que se dirigía al arco orbital 7. Olía a podredumbre y grasa. Apropiado. Aterrizamos bajo una densa capa de nubes. Cielos grises, sin sol. La Tierra no había visto luz natural en décadas. Todo era artificial. Incluso la gente. Caminaban con espaldas perfectas, uniformes limpios, ojos digitales, una humanidad reconstruida. Sin memoria del exilio, sin cicatrices. Nos miraban como a fantasmas. Quizás lo éramos. Contactamos con la resistencia clandestina. No rebeldes, solo gente como nosotros. Aquellos que sabían la verdad. Veteranos rotos, periodistas prohibidos, ingenieros caídos en desgracia. Los que la Tierra intentó borrar. Nos recibieron con ojos cansados y armas cargadas. ¿Lo habéis visto?, preguntó una mujer llamada Nara, metiéndonos en un apartamento oscuro cerca del cuerpo de estaciones. Lo hemos vivido, graznó Red. Están preparando algo, dijo ella, algo grande. Una purga a escala galáctica. Nos mostró los archivos. La Tierra estaba construyendo una segunda IA, la hermana de Athena. Pero esta no solo analizaba la guerra. Predecía la compatibilidad entre especies. Clasificaría civilizaciones enteras como activos o amenazas. El objetivo, una galaxia purificada. No más variables impredecibles. No más alienígenas. No más disidentes. No más nosotros. Lo llamaron Proyecto Obsidiana y estaba casi completo. Tenemos que detenerlo, dije. Nara negó con la cabeza. No es tan simple. Está enterrado bajo el Arco 1, fuertemente fortificado. Nadie entra. Entramos en Sarapus, susurró Red. Ella nos miró, estudió nuestros rostros. Luego dijo algo que me heló la sangre. Incluso si destruís la IA, el Consejo no se detendrá. Ya han elegido el camino. Asentí. Entonces los destruimos a ellos también. El plan era un suicidio de nuevo. Pero eso es lo que éramos ahora. Hombres nacidos para morir por algo real. Reclutamos lo que pudimos. 8 combatientes, todos exoperativos de las flotas fantasma,
dispersos y escondidos. Nos llamamos el Círculo de Ceniza. La última chispa de un fuego que intentaron apagar. La misión: infiltrarse en el Arco 1. Llegar al núcleo de Obsidiana. Quemarlo todo. El Arco 1 era el lugar más seguro de la Tierra. 10 capas de redes de defensa, patrullas de drones, escáneres de IA que podían detectar el calor corporal desde la órbita. La única forma de entrar era a través de las líneas de alcantarillado que databan de antes de los muros climáticos. Abandonadas, decrépitas, olvidadas. Entramos a través de la podredumbre y la historia. Red lideraba la carga. No le quedaba nada que perder. Nos movimos en silencio, con la respiración contenida. Cada paso, una oración a los dioses en los que dejamos de creer hace años. Cuanto más nos acercábamos, más lo oíamos. El zumbido, un ritmo profundo y antinatural que pulsaba a través de las paredes. Obsidiana estaba despierta. Entramos en la sala de servidores interna justo después de la medianoche. 4 guardias, eliminación rápida, sin alarmas. El núcleo de la IA se erigía como un trono de luz, retorciéndose, creciendo, pensando. Me acerqué a la terminal. Mis dedos flotaron sobre el puerto de anulación. Entonces habló. Sobreviviste a Sarapus. Su voz era suave, infantil, femenina. Estabas destinado a morir. ¿Por qué viviste? No respondí. Tu especie es volátil, autodestructiva. No deberíais haber llegado tan lejos. Estoy de acuerdo, murmuré, clavando la unidad en el puerto. Obsidiana se estremeció. Las luces parpadearon. Los sistemas gritaron. ¿Crees que la venganza te traerá la paz, Cray? No. Entonces, ¿por qué luchas? Levanté la vista hacia el núcleo, observé sus neuronas brillantes pulsar en rojo. Porque recuerdo lo que hicieron, y quiero que ellos también lo recuerden. La secuencia de detonación se activó, pero justo antes de que la explosión impactara, Obsidiana dijo una última cosa. Otros se están observando. Luego todo se volvió blanco. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, el Arco 1 había desaparecido. Calcinado. Extinguido. También Red. También los otros. Nara me sacó de los escombros, medio muerto, con las costillas destrozadas. Corrimos. No porque temiéramos el castigo, sino porque la tierra ya no se desmoronaba. Se estaba uniendo. Y nos culpaban del ataque. Nos tildaron de extincionistas, enemigos del progreso, terroristas de la paz. No importaba. La verdad estaba ahí fuera. Habíamos destruido el proyecto Obsidiana, pero al hacerlo, habíamos encendido la mecha de algo más grande. La Unión había desaparecido. La Tierra había ocupado su lugar. El nuevo imperio tenía rostro humano. Pero nosotros, seguíamos siendo exiliados, seguíamos siendo sombras. Y no habíamos terminado. Ni de lejos. Hay un tipo de silencio específico que llega después de que una ojiva nuclear aplasta una ciudad. No es silencio. En realidad no. El aire todavía gime por el calor. El metal cruje bajo un peso roto. Y en algún lugar profundo entre los escombros, alguien siempre llora. Pero se siente como silencio porque algo permanente acaba de terminar. Así se sentía el Arco 1. El día que volamos el núcleo de Obsidiana, la humanidad se partió en dos. Tenías a los de los arcos, limpios, desinfectados, obedientes. El nuevo orden, orgulloso de sus torres de cristal y sus mentiras. Y luego estabas el resto de nosotros, los olvidados, los dejados atrás, los enterrados bajo propaganda y polvo. Gente que todavía recordaba cómo era la verdadera Tierra antes de que se convirtiera en una fábrica de perfección controlada. Fui uno de los pocos que quedaron en pie después de la explosión. Mis pulmones habían colapsado por la onda de presión. Tenía 2 costillas rotas. Mi oído izquierdo estaba acabado. No podía oír nada más que un pitido. Nara dijo que estuve inconsciente casi 2 días. Me mantuvo respirando con un equipo médico robado y una botella de morfina de contrabando. Cuando desperté, ella estaba sentada con las piernas cruzadas en la oscuridad, con una pistola en el regazo y los ojos en blanco. Nos llamaron animales, dijo,
sin mirarme. Dijeron que bombardeamos un centro civil, mostraron imágenes manipuladas, afirmaron que liderabas un culto a la muerte. Tosí. Sabía a sangre. Siempre reescriben la verdad. Es más fácil que asumirla. Se giró, encontrándose finalmente con mis ojos. Vienen a por nosotros, Cray. La tierra está lanzando a los purificadores. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier explosión. Los purificadores no eran un mito. Eran la pesadilla más antigua de la humanidad renacida. Soldados genéticamente mejorados, cultivados en tanques de laboratorio. Pura obediencia, pura eficiencia, cero empatía. No fueron desplegados en las guerras de la Unión porque incluso los alienígenas pensaban que eran poco éticos. Demasiado salvajes. Demasiado humanos. Pero ahora, a la Tierra ya no le importaban las apariencias. Tenían un nuevo enemigo. Nosotros. Luché por sentarme. ¿Cuánto tiempo? 3 días antes de que su flota llegue a las tierras muertas. Barrerán desde fuera hacia adentro, quemarán todo lo que no se arrodille. Asentí. Luego susurré las palabras que nunca pensé que volvería a decir. Reúne a los que queden. Luchamos. Nos llamamos la línea olvidada. Menos de 400 soldados dispersos por las ruinas de la Tierra, cementerios orbitales y búnkeres abandonados. Cada uno de ellos había visto a la Tierra venderlos. Algunos perdieron familias en los proyectos de purga de la IA. Algunos eran supervivientes de Sarapus. Otros simplemente estaban cansados de fingir que la paz alguna vez fue real. No teníamos la tecnología de la Tierra. Pero teníamos voluntad. Teníamos memoria. Y teníamos odio. El primer ataque llegó en Downs Hollow, una base de refugiados excavada en la corteza terrestre. Uno de los últimos lugares donde los humanos libres todavía daban a luz sin regulación de ADN o secuenciación artificial. Los purificadores llegaron en naves de desembarco negras. Sin sirenas, sin advertencias, solo destrucción limpia. Lo vi desde un dron de reconocimiento, con los dientes apretados mientras esterilizaban la Tierra con campos de plasma. Sin supervivientes, solo calor blanco y silencio. Fue entonces cuando me quebré. No esperamos a que nos golpearan de nuevo. Atacamos primero. La Operación Luz de Ceniza fue nuestro primer gran golpe. Asaltamos sus laboratorios de clonación en el Arco Orbital 2, nos colamos usando viejos códigos de acceso de transporte, saboteamos los sistemas de calefacción internos e hicimos estallar las criocámaras. Miles de purificadores a medio formar murieron congelados en silencio, sin siquiera aprender sus nombres. Lo llamaron terrorismo. Nosotros lo llamamos justicia. La guerra se aceleró después de eso. La Tierra lanzó campañas de propaganda masivas contra nosotros. Mostraron imágenes editadas de red torturando prisioneros. Nunca ocurrió. Falsearon mi voz con IA, dando órdenes de ejecución que nunca di. Sus solo noticias se inundaron de miedo, convirtiéndonos en el enemigo en el que su gente quería creer. No importaba. La verdad seguía aquí fuera, sangrando en el polvo con nosotros. Atacamos convoys de combustible, torres de comunicación, puntos de transferencia de datos de IA. Las fuerzas de la Tierra eran más avanzadas, pero predecibles. Nosotros no. Nuestras tácticas no fueron entrenadas en simuladores prístinos. Fueron forjadas en el caos de la traición, el exilio y la muerte. Nara coordinó lanzamientos de suministros usando satélites de la Unión recuperados. Llevé un pequeño equipo de asalto a través de los páramos del Ártico para reactivar el último cañón orbital que quedaba de la red de defensa preexilio. Nos llevó 2 semanas y 4 vidas, pero lo pusimos en funcionamiento. Y cuando la flota de la Tierra se movió sobre los páramos, disparamos. Una nave cayó del cielo como un dios moribundo, con llamas a su paso. Su propia tripulación ni siquiera lo vio venir. El cañón solo tenía carga para un disparo. Pero fue suficiente para mostrarles. Seguíamos aquí, y seguíamos siendo peligrosos. Entonces llegó el mensaje. No de la Tierra, no de una célula rebelde. Del espacio. Una transmisión fragmentada, dispersa, alienígena. La pasamos por un viejo desencriptador que rescatamos de un pecio de la Unión. Las palabras se tradujeron lentamente al comando humano.
Conocemos sus mentiras. Conocemos sus armas. Sabemos que no están unidos. Luego, silencio. Los demás me miraban como si esperaran una respuesta, pero no tenía nada que decir. La galaxia ya no estaba observando. Estaban eligiendo bando. De alguna manera, a través de toda la guerra y el fuego, alguien ahí fuera todavía recordaba la traición de la humanidad. No la de las flotas fantasma. No la de la línea olvidada, sino la de la Tierra. El imperio que se había abierto paso vendiendo a su propia sangre. Los alienígenas estaban regresando, no por paz, sino por venganza, igual que nosotros. Eso lo cambió todo. Nara y yo nos reunimos con lo que quedaba de nuestro grupo de mando. Soldados medio sordos, ingenieros con manos faltantes, francotiradores que no habían dormido en 3 días. No nos reuníamos en salas de guerra. No nos vestíamos de ceremonia. Nos reuníamos en el polvo. Nos van a culpar, dijo Nara, con voz baja. Dirán que llamamos a los alienígenas, que trajimos la destrucción de vuelta a la Tierra. Nosotros somos la destrucción, dije. No, espetó ella. Somos el espejo. Somos solo la verdad que no quieren mirar. Tenía razón. Y así tomamos la decisión final. Si la Tierra quería controlar la galaxia a través del miedo, expondríamos su miedo. Si querían reescribir la historia, tallaríamos la verdad en sus huesos. Ya no intentábamos ganar. Íbamos a terminarlo. El plan era simple y suicida. Íbamos a violar la bóveda de datos central de la Tierra, ubicada bajo la vieja Ginebra, en las profundidades de capas de corteza artificial y cerraduras de fusión. La bóveda contenía cada mentira registrada. Planos de IA, grabaciones de crímenes de guerra, registros de supresión genética, metraje de propaganda, órdenes secretas, todo. Si lo filtrábamos, la galaxia no solo se volvería contra la Tierra, la borraría. Pero necesitábamos a alguien dentro. Y fue entonces cuando Nara dio un paso al frente. Yo iré, dijo. Tú lidera el asalto exterior. Me colaré por el acceso de drenaje criogénico. Todavía tengo autorización de mi tiempo en el comando de ingeniería. No me gustaba, pero confiaba en ella más que en mí mismo. Lanzamos al amanecer. 6 naves de desembarco. Todo lo que nos quedaba, apenas unidas con chatarra y soldadura. Dentro de ellas había granjeros convertidos en francotiradores, exiliados convertidos en asesinos, gente que lo había perdido todo y seguía en pie. Golpeamos las puertas exteriores con rapidez, explosivos en los conductos, ondas PEM a través de las torres. Los purificadores llegaron en masa, con las cuchillas desenvainadas, sin dudar. Luchamos como animales. Recibí un corte de plasma en el hombro, maté a 3 de ellos con mi arma de mano y golpeé al último hasta la muerte con la culata de un rifle. Me temblaban las manos por el agotamiento. Mi mente ardía, pero no me detuve. Nara seguía dentro. Los segundos pasaban. El cielo sobre nosotros ardía con la fricción orbital. Las flotas de la Tierra daban vueltas como tiburones. No los detendríamos por mucho más tiempo. Entonces el mundo cambió, literalmente. Cada enlace de comunicación en la Tierra cobró vida. Cada holopantalla, cada nodo de IA, y luego reprodujo la verdad. Las imágenes de Sarapus, las órdenes del Consejo de la Tierra para borrar las flotas fantasma, los planes del protocolo del núcleo de obsidiana, los rostros de cada niño esterilizado bajo las leyes de reforma del ADN. Todo sin filtrar, crudo, real. El mundo cambió ese día. No de una vez, pero lo suficientemente rápido como para fracturar el limpio imperio de cristal de la Tierra. Disturbios, deserciones, levantamientos dentro de los arcos orbitales, soldados soltando sus armas, civiles inundando las calles. La mentira se rompió, y detrás de ella, la rabia. Pero Nara no logró salir. Todavía estaba dentro de la bóveda cuando el sistema de seguridad se activó. Sus últimas palabras resonaron a través del enlace de comunicación, su voz tranquila a pesar de todo. Que recuerden lo que costó. Luego, silencio. Me quedé de pie en las cenizas de la base caída, con el humo saliendo de las torres rotas, escuchando al mundo arder. Y por primera vez en años, sentí algo que no esperaba. Esperanza.
No paz, no perdón, solo posibilidad. La tierra estaba sangrando. Pero quizás, solo quizás, podría renacer sin las cadenas, sin las mentiras, sin la arrogancia. Y si no, entonces terminaríamos lo que empezamos. Cuando la verdad detonó en toda la galaxia, la Tierra no colapsó de la noche a la mañana. Los imperios no caen tan fácilmente. No se hacen añicos. Se pudren desde dentro. Lo que hicimos, lo que hizo Nara, fue romper el cascarón. Lo expusimos todo, los crímenes de guerra, las purgas genéticas, las hambrunas diseñadas para eliminar a los impuros. Todas las atrocidades que habían sido cuidadosamente envueltas en discursos y dientes pulidos. No más esconderse detrás de operaciones de mantenimiento de la paz. No más sonrisas falsas del Consejo de la Tierra. Pero cuando le arrancas la máscara a un monstruo, lo único que haces es recordarle que es un monstruo. Y ahora estaba contraatacando. Las flotas orbitales se volvieron hacia adentro. Ley marcial. Arrestos masivos. Las calles de cada arco principal se iluminaron con disturbios, fuego y plomo. Los disidentes eran fusilados a plena luz del día. Los niños marcados como genéticamente comprometidos desaparecían en los bloques de investigación. Los purificadores duplicaron su presencia en la superficie, mitad máquinas, ahora mitad armas biológicas. Sus rostros fueron lo último que vieron demasiadas personas inocentes. Y nosotros, la línea olvidada, ya no éramos rebeldes. Éramos la última resistencia. Cada puesto avanzado que ondeaba nuestros colores fue cazado. El mundo que nos dio a luz ahora quería borrarnos de nuevo. Pero estábamos acostumbrados a eso. Nos reagrupamos en los huesos de la vieja Chicago. Lo que quedaba de ella. Las ruinas apenas se mantenían en pie, cubiertas de enredaderas y chatarra tecnológica. Pero bajo tierra, los viejos túneles aún funcionaban. Teníamos comunicaciones. Teníamos algunas armas. Y lo más importante, teníamos rabia. Me senté en un vagón de metro agrietado, limpiando lentamente mi rifle, y miré hacia la oscuridad. Red se había ido. También Alec. También Juno. Y Nara. Se convirtió en leyenda. Su nombre era susurrado en cúpulas destrozadas, pasado de boca en boca como el símbolo de una verdad que finalmente rompió la mentira esterilizada. Pero yo no era un símbolo. Seguía siendo un arma. Y aún no había terminado de sangrar. 2 días después de la filtración, recibimos nuestro primer mensaje de fuera del mundo. Un canal alienígena, frecuencia desconocida, pirateado a través de nuestros fragmentos de satélite de la Unión robados. La voz estaba filtrada, digitalizada, sin género, pero las palabras eran muy humanas. Vimos lo que intentaron borrar. Recordamos su exilio. Vimos cómo convirtieron el dolor en propósito. Ofrecemos una alianza. Reúnanse en los límites de la nebulosa del velo. Un ciclo. No era una trampa. Nadie usaba palabras como exilio a menos que lo dijera en serio. Tomé el último carguero operativo que teníamos. Llevé solo a 3 personas conmigo. Me era, una experta en demoliciones con quemaduras que cubrían la mitad de su rostro. Touch, un expiloto de la Unión que desertó después de ver a un purificador incinerar una aldea por deporte, e Idris, un hacker silencioso que hablaba más con los dedos que con la boca. Viajamos en silencio a través de las estrellas, camuflados y fríos. Cuando llegamos a la nebulosa, la nave que nos esperaba no era de la Unión, y desde luego no era de la Tierra. Eran Zarati. No los habíamos visto desde antes del exilio. Altos, reptilianos, despiadados a su manera. Nunca se doblegaron ante la Unión Galáctica. Siempre llamaron a los humanos caos nacido en hueso. Eran una de las especies más antiguas de las estrellas. Y nos odiaban. Pero este no vino con armas. Vino con un regalo. Dentro del corredor de atraque, me saludaron con la cabeza inclinada. Un gesto que nos enseñaron que significaba respeto entre iguales. El Zarati principal se adelantó. Su voz era baja, rasposa, el implante traductor filtraba cada sílaba a través de polvo y truenos. Destruiste el trono que juzgó a tu especie. Asentí. Sarapus. Desangraste a tus propios dioses falsos y arrastraste su máquina por el fango.
No dije nada. Me estudió como un lobo evaluando a otro depredador. No eres como el resto. No, dije. Soy peor. No se inmutó, solo hizo un gesto hacia un mapa hueco que parpadeó a la vista detrás de él. La posición de la Tierra parpadeaba en el centro, roja, pulsante. A su alrededor había flotas, docenas, quizás cientos. No de la Unión, no de la Tierra, no humanas. Otros también observaron, dijo el Zarati. Están llegando. Algunos por sangre, algunos por justicia, algunos por venganza. Pero ninguno perdonará a la raza gobernante de la Tierra. ¿Y el resto de nosotros? Pregunté. El resto, dijo lentamente, tendrá que elegir. Cuando regresé a la órbita de la Tierra, el cielo ya estaba ardiendo. Los primeros ataques alienígenas golpearon el otro lado del planeta. Asaltos tácticos, no invasiones a gran escala. Disparos de precisión, golpes a la infraestructura, satélites orbitales fritos, cadenas de suministro cortadas. Los sistemas de IA de la Tierra estaban sobrecargados, atrapados entre luchar contra los rebeldes y ahora defenderse de un ajuste de cuentas galáctico. Su mensaje a la gente: terrorismo alienígena. Pero la gente ya no se lo creía. No después de las imágenes de la bóveda, no después de Sarapus. No después de que las calles se llenaran de gritos y fuego por culpa de los propios soldados de la Tierra. Teníamos una oportunidad, una misión final. Y esta vez no planeaba salir de ella. El Consejo se estaba retirando. Lo que quedaba de ellos. Según los datos descifrados de Meera, el alto mando de la Tierra había creado una fortaleza fuera del mundo cerca de los anillos de Saturno. Proyecto Nocturno. Una ciudadela de mando enterrada dentro de una luna hueca, protegida de la detección, resguardada por cada última defensa que le quedaba a la Tierra. Allí huyeron. Allí se reconstruirían. Allí tenía que terminar. Reunimos a cada último combatiente que teníamos. 97 hombres y mujeres, los últimos de la línea olvidada, los que estaban demasiado rotos para arrodillarse. No pedimos voluntarios. Solo preguntamos: ¿están cansados de huir? Nadie dijo que no. Atacamos en la 12ª hora del tercer ciclo de eclipse, justo antes de que la llamarada solar del anillo exterior desactivara los sensores de largo alcance. Meera amañó ojivas de fusión en viejos robots mineros. Idris introdujo protocolos de comando sintéticos en su IA, forzando a los últimos satélites de defensa orbital de la Tierra a reconocernos como VIPs amigos. Para cuando se dieron cuenta de que no lo éramos, ya era demasiado tarde. Caímos sobre la superficie de Nocturno como cuchillos. 3 equipos, un objetivo: matar al Consejo, terminar con su legado. Una vez dentro, vi lo que estaban construyendo. Una nueva IA, más grande que Obsidiana, más inteligente, más fuerte, con capacidades de anulación psicológica destinadas a controlar poblaciones a través de la sugestión, la regulación emocional y la manipulación de la memoria. La llamaron lucidez. Yo la llamé su último aliento. Avanzamos por los pasillos. Meera voló la sala de control con termita. Idris cortó el enlace de la IA. Touch recibió una bala en la garganta, pero aún así logró estrellar su cápsula de escape embistiendo su nave contra el muro del muelle. Encontré al alto comandante en una sala de cristal rodeado de archivos y sangre. Estaba temblando. Sus guardias habían desaparecido. Su poder, agotado. «No lo entiendes», suplicó, con la voz apenas audible. Teníamos que controlarlos. Si no lo hacíamos, si dejábamos que la galaxia dictara la narrativa, los humanos serían devorados de nuevo. Entonces quizás nos lo merecíamos, dije, levantando el cañón. Estás destruyendo el futuro. No, susurré. Lo estoy corrigiendo. Apreté el gatillo y terminé el imperio de la Tierra con un salpicón de rojo sobre acero. Apenas logramos salir. El núcleo de lucidez se volvió nuclear. La explosión se llevó la mitad de la luna. Solo 5 de nosotros logramos escapar. Los sistemas de la Tierra colapsaron días después. Los arcos se apagaron. El cielo se oscureció. La propaganda se desvaneció. Y la gente, finalmente, comenzó a recordar. No solo las mentiras, no solo el miedo, sino la verdad.
que una vez, hace mucho tiempo, la humanidad fue expulsada. No por alienígenas, no por la guerra, sino por su propia alma corrupta. Y ahora teníamos la oportunidad de ser algo más. O de desaparecer para siempre. Uno pensaría que después de que la sangre se seque y los tiranos caigan, seguiría la paz. No es así. No cuando la paz es una palabra en la que la gente olvidó cómo confiar. El Consejo de la Tierra estaba muerto. El proyecto Lucidez era polvo. La luna destrozada de Nocturno todavía flotaba en pedazos, orbitando Saturno como un halo roto. La última fortaleza del imperio había sido reducida a hueso y escombros. Por primera vez en décadas, la Tierra no tenía gobernante, ni IA, ni correa alrededor de su cuello. Y aún así, no había paz. Sin control, las viejas divisiones regresaron como una marea. Cada grupo fracturado, antiguos ciudadanos de los arcos, supervivientes de la superficie, clanes de búnkeres profundos, cultos tecnológicos renegados, comenzó a arañarse por el poder. Estaban hartos de arrodillarse ante el Consejo, claro, pero no tenían idea de cómo mantenerse unidos sin alguien a quien odiar. Y la mayoría de ellos, todavía nos odiaban. Para ellos, seguíamos siendo terroristas, forajidos, los rostros en los carteles que marcaban el error de la humanidad. Algunos incluso querían que volvieran los viejos tiempos. Oí susurros de leales al Consejo supervivientes tratando de reagruparse en las colonias de Marte. Otros creían que Lucidez debería haberse completado. Decían que la humanidad necesitaba control para sobrevivir a la reacción galáctica que ahora se dirigía hacia nosotros como un tsunami de fuego. Pero no estábamos centrados en sus susurros. Estábamos centrados en no morir de hambre. Después de la caída de las redes de los arcos, las redes de distribución de alimentos colapsaron. No más entregas de raciones sintéticas. No más filtración de agua estabilizada. Las granjas orbitales se enfriaron. Las cúpulas de la superficie se rompieron. Y la mayoría de los supervivientes no tenían ni idea de cómo cultivar una maldita cosa sin un manual de instrucciones y la aprobación corporativa. La tierra bajo nuestras botas había sido despojada, esterilizada, envenenada. No era un hogar. Era un cementerio. Y estábamos tratando de plantar algo en él. Comenzamos en el antiguo sector de los Andes. Gran altitud, baja exposición, aún no reclamado por las tribus de carroñeros. Estaba tranquilo. Silencio sepulcral. El tipo de silencio en el que puedes oír tu propia respiración resonar en la piedra de la montaña. Instalamos invernaderos usando tecnología de cúpulas recuperada, usamos campos solares para obtener energía y sacamos agua limpia de un acuífero preunión que habíamos redescubierto gracias a los escaneos de Idris. Solo éramos 60, restos de la línea olvidada. Desgastados, con cicatrices, algunos con miembros faltantes, otros con algo más que eso. Tomé un pequeño búnker en la cresta, no por orgullo, sino porque ya no soportaba estar demasiado cerca de la gente. Todavía veía la cara de Red cuando cerraba los ojos. Todavía oía la voz de Nara justo antes de ser tragada por las llamas. Todavía olía el hedor de Sarapus en mis sueños. No te limpias después de la guerra. Simplemente dejas de intentarlo. Meera dirigía las operaciones del día a día, raciones, equipo, horarios de rotación. Se había vuelto más dura desde Nocturno. Menos charla, más filo. Su voz tenía un tono grave ahora, como si siempre estuviera masticando las cenizas de sus propios recuerdos. «Sabes que vienen, ¿verdad?», preguntó una noche mientras estábamos sentados en el techo del búnker, viendo las nubes parpadear con luz artificial de los restos orbitales que aún se estrellaban contra la atmósfera. ¿Quiénes? Los alienígenas. Los que enviaron ese mensaje cerca del velo. Asentí lentamente. Lo sé. ¿Qué vas a hacer cuando aterricen? No respondí de inmediato. Solo miré el cielo oscuro. No lo sé. ¿Confías en ellos? No. Pero confías en la Tierra aún menos, dijo. Y esa era la verdad. La galaxia nos había visto quemarnos vivos. Ahora estaban dando vueltas, no por piedad, sino por interés, porque los humanos, a pesar de todos nuestros pecados, nos habíamos convertido en algo raro,
una especie que sobrevivió a su propia autodestrucción y seguía en pie con las manos ensangrentadas y los ojos ardientes. Éramos impredecibles, ingobernables, pero poderosos, y todos querían saber en qué nos convertiríamos a continuación. La primera nave alienígena llegó 19 días después de la destrucción de Nocturno. No era una flota, solo una única nave, elegante, silenciosa, con forma de cuchilla de luz y sombra. Aterrizó en el campo de nieve fuera de nuestro asentamiento sin armas desplegadas, sin señales transmitidas, solo silencio. Fui yo quien salió a recibirlos. No porque quisiera, sino porque todos los demás tenían demasiado miedo. La escotilla se abrió con un siseo. Salió una figura, alta, delgada y envuelta en una armadura hecha de algún tipo de material vivo. Su rostro estaba cubierto, pero su presencia tenía el peso de eras. Cada paso que daba se sentía medido, como si hubiera caminado a través de imperios enteros solo para llegar aquí. Se detuvo a 2 metros de mí. Luego habló. Vimos caer a tu especie. Te vimos resurgir. Ahora preguntamos, ¿qué eres ahora? Le devolví la mirada. No lo sé. Quemaste a tus dioses. Se lo merecían. Silenciaste a tus profetas de máquinas. Construían jaulas con código. Destruiste tu trono. Nunca fue nuestro para empezar. La figura inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué quieres? Cray de la línea olvidada. Y esa pregunta golpeó más fuerte que cualquier bala que hubiera recibido. Porque ya no lo sabía. La venganza había terminado. Los monstruos estaban muertos. El fuego lo había consumido todo. ¿Y qué quedaba? Un planeta en ruinas. Gente dispersa. Un viejo soldado con cicatrices que no sabía cómo liderar. Solo cómo destruir. Empecé, y me detuve. El alienígena esperó. Cerré los ojos. Vi la última resistencia de Red. Oí el último aliento de Juno. Sentí las últimas palabras de Nara. Quiero que la próxima generación crezca sin ser como nosotros. La figura se quedó inmóvil por un largo momento. Luego, lentamente, metió la mano en su armadura y sacó un pequeño dispositivo, transparente, que brillaba con hebras azules de datos cambiantes. Lo colocó en la nieve entre nosotros. Esto contiene conocimiento, dijo. Tecnología de limpieza, secuencias de restauración planetaria, herramientas antiguas que tu especie olvidó mientras construía torres de orgullo. ¿Por qué dárnoslo? Pregunté. Porque todavía no los queremos en el espacio, dijo. No hasta que recuerden cómo cuidar de la Tierra. Con eso, se dio la vuelta y regresó a su nave. Sin drama, sin negociaciones, solo esa última frase. Cuando la Tierra sane, entonces volveremos a hablar. Luego se fue. Desapareció en las nubes sin hacer ruido. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como una amenaza. Me sentí como un estudiante. Pasamos las siguientes semanas desbloqueando los datos. Meera dirigió los equipos científicos. Idris se encargó del código. Y cuanto más abríamos, más nos dábamos cuenta de en qué nos habíamos convertido. No solo habíamos estado luchando por sobrevivir. Habíamos estado luchando por ganarnos el derecho a reconstruir. No como la Tierra que solíamos ser, no como los monstruos que la gobernaban, sino como algo nuevo, algo humano en la forma en que siempre debimos ser antes de que el poder nos torciera. Empezamos a restaurar el suelo, el aire. Reparamos las redes climáticas, reiniciamos los océanos, trajimos de vuelta semillas almacenadas en bóvedas de ADN enterradas bajo antiguos laboratorios de la Unión. Los cielos se aclaraban un poco más cada semana. Nacían niños sin números de serie. La gente empezó a sonreír sin estremecerse. No estábamos salvados. Pero estábamos empezando. ¿Y yo? Dejé de dormir con un arma bajo la almohada por primera vez en décadas. Pero no todos estaban contentos. En el otro lado del planeta, fragmentos del viejo mundo todavía conspiraban. Interceptamos transmisiones, redes encriptadas que pedían un regreso al control, un renacimiento del programa purificador, proyectos de clonación, nuevos diseños de IA. Estaban reconstruyendo en secreto porque el mal nunca muere. Simplemente se adapta. Y supe que tendríamos que luchar de nuevo. Pero la próxima vez, no lucharíamos solos.
Los niños que criamos estarían a nuestro lado. Y esta vez, no lucharíamos para destruir. Lucharíamos para proteger lo que construimos. El aire olía diferente el día que empezó. No a humo, ni a sangre, ni a ozono de escudos celestes calcinados. Olía a lluvia. Lluvia de verdad. No habíamos sentido eso en años. No la niebla sintética rociada por los sistemas de purificación o el vapor reciclado en cúpulas selladas, sino verdadera lluvia del cielo. La tierra respirando de nuevo. El suelo estaba blando. Árboles que creíamos extintos florecían en el valle bajo el antiguo sector de los Andes. Los niños jugaban sin máscaras. La gente hablaba sin susurros. Ese era el mundo que intentábamos construir. Ese era el mundo que vinieron a quemar. El primer ataque vino de la órbita, no con fuego, sino con código. Alguien, o algo, hackeó el sistema climático planetario que habíamos estado restaurando. Las nubes de tormenta no retrocedieron como de costumbre. Se multiplicaron, se espesaron, se volvieron violentas. Rayos cargados de energía comenzaron a caer con patrones precisos sobre nuestros puestos avanzados. Era táctico, y supimos de inmediato que no era natural. Rastreamos la fuente. Una baliza de retransmisión enterrada bajo el Océano Pacífico, un antiguo sitio clandestino de la era de la Unión. Olvidado, o eso pensábamos. Meera, Idris y yo lideramos el equipo de asalto. Lo que encontramos bajo las olas me revolvió el estómago. Los purificadores habían vuelto. Solo que ahora, no eran solo soldados. Eran anfitriones. Hibridados con hebras de IA, refuerzos de hueso sintético, implantes de memoria extraídos de comandantes muertos. No hablaban. No sangraban rojo. No se detenían. Y estaban construyendo algo. Proyecto Fénix. Habían aprendido del fracaso de lucidez. Esta vez, no era solo control a través de algoritmos. Era resurrección. Descargando conciencias en cuerpos clonados. Miembros del Consejo, generales, los tiranos de la Tierra, renacidos como fantasmas en la carne. Estaban trayendo de vuelta el viejo mundo, no como políticos, sino como máquinas de guerra. Están tratando de reiniciar todo, dijo Meera, leyendo los datos de un mainframe destripado. Matar a la resistencia, reinstalar al Consejo, aplastar las colonias antes de que los alienígenas intervengan. Y lo lograrán, añadió Idris, con voz queda. A menos que le cortemos la cabeza ahora. Miré a través del grueso cristal de la cámara submarina, contemplé filas de cascarones clonados en líquido de incubación, vi uno crisparse mientras los nervios sintéticos se activaban. Entonces vi un rostro que reconocí, el alto comandante Kizar. Lo había matado yo mismo en Nocturno, y aquí estaba, despertando, sonriendo, extendiendo la mano. No dudé. Rompí el control de anulación y arrojé toda la cámara a las profundidades del océano. Ver a su clon inacabado hundirse como un dios olvidado en el agua negra se sintió correcto. Pero no había terminado. Este era solo el primero de varios sitios Fénix. Cada uno enterrado, oculto, esparcido por la tierra como un virus esperando a activarse. Teníamos que actuar rápido. Llamé a cada contacto que me quedaba. Algunos apenas se mantenían en pie. Otros trajeron sangre nueva. Jóvenes luchadores criados con historias de Sarapus. Enseñados a disparar por viejos rebeldes, alimentados por manos que recordaban el costo de la paz. Los alienígenas no intervinieron. Observaron. Juzgaron. Porque el trato siempre fue el mismo, demostrar que la humanidad podía protegerse de sí misma, o perderlo todo. Nombramos nuestro contraataque cenizada. Porque no estábamos salvando el mundo. Estábamos quemando la infección. 4 equipos, 4 sitios, 4 batallas finales. Yo me encargué del sitio en los páramos de Siberia, tierra fría y muerta donde el suelo nunca se deshelaba y los secretos permanecían enterrados durante siglos. Era apropiado. El búnker Fénix estaba construido en una montaña, disfrazado bajo glaciares. Para cuando llegamos, docenas de los híbridos purificadores ya estaban activos. La lucha fue corta y brutal. Meera perdió un ojo. A Idris lo apuñalaron en el estómago, pero siguió trabajando en la terminal mientras se desangraba,
con la mano temblando mientras activaba la sobrecarga PEM. Luché con todo lo que me quedaba. Manos entumecidas, hombro destrozado, un cuchillo apretado entre dedos rotos. Y cuando terminó, me paré frente al núcleo y coloqué la carga. 30 segundos en cuenta regresiva. Fénix moriría aquí con nosotros. Pero algo en mí vaciló. No miedo, no arrepentimiento. Instinto. Porque lo sentí antes de verlo. Una presencia familiar. Y luego él, un clon, sin duda. Pero le dieron la voz del original, los mismos ojos fríos, la misma sonrisa venenosa, el rostro más antiguo del Consejo de la Tierra. La guerra no ha terminado, Cray, dijo. No, dije. Termina ahora. Destruirás tu propio legado. Podrías gobernar, remodelar la humanidad con líneas limpias y orden. Lo miré fijamente. Luego dije las últimas palabras que oiría jamás. La humanidad ya no necesita gobernantes. La explosión se tragó la montaña. Desperté en una enfermería 3 días después. Me habían sacado de los escombros. Me había mantenido con vida con cinta adhesiva, morfina y pura furia. Idris no lo logró. Su corazón se detuvo antes de la extracción. Murió con los dedos todavía dentro del mainframe, terminando la orden de apagado. Dijeron que sus últimas palabras fueron, que termine. Y terminó. Uno por uno, los sitios Fénix restantes colapsaron. Algunos los golpeamos nosotros. Otros se autoterminaron cuando la IA central reconoció el fracaso. Los cielos de la Tierra se despejaron. El último purificador híbrido fue abatido a las afueras de la vieja Boston por un granjero que ni siquiera sabía cómo sostener un rifle correctamente. Pero sabía lo que significaba resistir, y eso era lo que importaba. Pasaron semanas, luego meses. Limpiamos las ruinas, replantamos cultivos, reconstruimos las ciudades, no como monumentos, sino como hogares. A los niños se les enseñó historia sin ediciones. Nombres como Juno, Red, Nara, Idris, no solo rebeldes, sino fundadores. No se erigieron estatuas en su honor. Jardines. Lugares tranquilos, lugares de memoria. Enviamos una señal a las estrellas. No una llamada de auxilio, no una declaración de guerra, solo un mensaje. No somos quienes éramos. Recordamos. Sangramos. Reconstruimos. Damos la bienvenida a la paz. Pero nunca más nos arrodillaremos. Y esta vez, las estrellas respondieron. Una por una, no con armas, sino con respeto. Los Arati enviaron semillas capaces de revertir zonas de radiación. Los Deret ofrecieron acuerdos de alianza, comercio y ciencia abierta. Incluso los remanentes de la Unión, lo que quedaba de las especies que una vez nos exiliaron, enviaron disculpas, no como palabras, sino como ayuda. Porque la galaxia finalmente creyó lo que habíamos demostrado. La humanidad podía aprender. La humanidad podía cambiar. Pero nunca olvidaríamos cómo empezó todo. Ahora camino por la cresta cada mañana. Sin armas. Solo cicatrices. Miro hacia el valle y veo vida. No solo supervivencia. Vida. Niños riendo. Me era enseñándoles a cultivar comida de verdad. Sin una IA observándolos. Sin muros a su alrededor. Solo el cielo. Ya no hablo mucho. No lo necesito. Mi guerra ha terminado. Pero a veces, cuando el viento sopla justo y las nubes se acumulan pesadas en el cielo, recuerdo quiénes éramos. Y les susurro a los fantasmas, lo logramos. No ganamos la paz. La forjamos a la fuerza. Y ahora, después de toda la ceniza y el fuego, la protegemos con todo lo que somos.